Bueno, ¿qué tal? Pues ¿qué tal, maestra? Aquí presentándome, Hugo Tonatiuh Torres Rojas de el grupo de Innovación 11, de primer semestre. Y pues voy a explicar las reacciones de óxido de reducción, también denominado como redox. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ya una vez que tengamos lo que vamos a realizar la operación de redox, que en este caso yo elegí el cobre, el ácido nítrico, el, el cobre con el hidrógeno, se podría decir. Entonces, lo primero que tenemos que sacar es su oxidación. Entonces, el primer paso se va a pasar como está igual, nada más que aquí la diferencia es que vamos a sacar su número de átomos o oxidación. Bueno, entonces el primer proceso es sacar sus números de oxidación de cada elemento. Entonces podemos comenzar con el lado izquierdo, como empezamos. Entonces primero empezamos con el que esté solo, también, o sea, se podría decir que en este caso es el cobre, y lo vamos a representar con un cero. El hidrógeno siempre trabaja con más uno, eso es de ley cuando está solo el hidrógeno. E igual el oxígeno, ya conocemos que el oxígeno trabaja con menos 2. Sí, y entonces para sacar el número de nitrógeno, ya viendo y multiplicando que, por ejemplo, como el oxígeno trabaja con menos 2 multiplicándolo por 3 nos da 6. Entonces necesitaríamos balancearlo para que quede neutro. Entonces, por ende, el nitrógeno se queda, le ponemos el más 5. Y como el hidrógeno ya tiene uno, se quedaría, pues, mm, ¿cómo se diría? El hidrógeno más el nitrógeno quedarían 6, entonces ya quedaría cero. Entonces esa ya está totalmente balanceada. Pero ahora podemos continuar del otro lado. Y entonces, como aquí comienza, sabemos que igual el oxígeno trabaja con menos 2 y se va a multiplicar el 3 por el menos 2 como lo es por el oxígeno, nos va a dar igual que en el otro lado, que es el menos 6. Entonces, como sabemos que nos ayudó bastante el nitrógeno de este lado siendo más 5, lo vamos a intentar de este lado igual. Entonces, vamos a ponerle aquí el 5 para hacer un poquito la operación. Pero de este lado vamos a también a ver el cobre, que viendo los resultados de cómo nos va a dar el 5 y el 6 nos puede ayudar bastante el 2, el más 2. Y entonces los resultados de 5 menos 6 nos da menos 1, el cual lo vamos a multiplicar por este 2 que está afuera. Entonces el resultado nos daría menos 2. Y entonces, como viendo y había explicado en el cobre, tenemos un más 2 nos puede ayudar bastante, entonces por eso ya lo había puesto. Y entonces dándonos el resultado de lo que ya se había mostrado de esta parte, teniendo un más 2 del cobre, y esto ya está simplificado y hecho, entonces por resultado nos daría un cero, el cual ya con eso la tendríamos balanceada. Entonces, como en este no tienen ningún número, podemos ponerle igual el oxígeno trabaja con menos 2. Entonces el nitrógeno trabajaría con más 2 para ya estar totalmente balanceado. Y entonces aquí está muy fácil porque el hidrógeno, como ya tiene su número 2 y sabemos que el oxígeno trabaja con un menos 2, ya estaría balanceado, pero nada lo representamos con un más 1 para que no se quede así simplemente solo. Ya sabemos que está el cero. Bueno, entonces el siguiente paso es ver qué elementos cambió su número de oxidación. Como por el primer ejemplo, el primer número que cambió su número de oxidación es el cobre. Y también tenemos el nitrógeno. Entonces lo vamos a subrayar.
Entonces, por ende, como ya seleccionamos el cobre, también vamos a seleccionar el cobre de este lado, igual el nitrógeno. Y entonces de aquí vamos a determinar cuál se reduce y cuál se oxida. El cual, viendo los resultados, sabemos que el cobre tenía 0 y se pasa de 0 a más 2. Entonces, como él obtiene mayor número, entonces estamos conscientes de que es una oxidación. Y en el caso del nitrógeno, él empezó con un número, el cual es el más 5, y el cual se pasa a más 2. Entonces, como ahí vemos que pierde ciertos números, 3 números de oxidación, entonces estamos conscientes que es reducción. Y en ese caso vamos a ver cuál es el siguiente. Entonces, como estamos viendo, el número de oxidación de un número a otro es importante porque lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, el del cobre fue 2 de diferencia. Entonces, en este fueron 3, el cual se va a utilizar de forma cruzada. Ahora nosotros vamos a empezar a multiplicar el cobre por 3 y el nitrógeno por 2, el cual acá ya lo tenemos un poquito representado, pero vamos a hacerlo un poquito de nuevo acá para que sea más descriptivo. Entonces, el cobre, como tenía como tenía 0, y aquí le ponemos su 3, que es el que lo multiplica, entonces 3 por 0 termina siendo igual 0. Entonces vamos ahora a multiplicar el nitrógeno, que es, como el nitrógeno ya lo teníamos acá arriba, y entonces como el oxígeno ya teníamos lo que era más 5, entonces este nos va a dar 10. Y entonces como también del oxígeno ya teníamos lo que era pues la cantidad de 6, por lo que ya nos había reflejado en el anterior. Entonces ahora vamos a hacerlo del otro lado. Vamos a empezar para hacerlo igual. Y vamos a ver si son iguales. Entonces sabemos que se debe multiplicar el cobre por 3. Pero como tenía ahora un más 2, entonces vamos a esperarnos tantito. Y ahora vamos a hacerlo con, con el otro que teníamos ya. Ay, no, ya. Entonces, ya sacando los números de oxidación y de reducción que al igual se invirtieron, entonces tenemos que colocar de los que se utilizaron en su oxidación y en su reducción, y los vamos a poner sus respectivos números. Como en el cobre, por haber intercambiado con el nitrógeno por reducción y oxidación, se le va a poner un 3, igual como a nitrógeno, pero no le podemos poner a nitrógeno directo. Tendría que ser a toda la operación, le pondremos un 2. Igual aquí está otro cobre, al cual le tendremos que poner el número 3. Y entonces, como aquí vamos a ver, aquí está por ejemplo el otro nitrógeno, que el cual lo vamos a representar con un 2. Entonces vamos a ver multiplicando ahora con esos coeficientes y nos va a empezar a dar el resultado que esperamos. Entonces empezamos con el más importante, que es el cobre, el cual vemos que están solos de un lado y de otro, entonces no tendremos problemas con él. Tendremos lo que es 3 y 3 de un lado, entonces el cobre sí está totalmente balanceado. Ahora sigue con el nitrógeno, con el cual el nitrógeno vamos a tener de un lado, vamos a tener vamos a tener dos nitrógenos por la multiplicación.
Y entonces, poniéndolo, sabiendo que vamos a tener un nitrógeno, dos nitrógenos, digo, pero viendo del otro lado que vamos a tener dos nitrógenos, pero multiplicando ahora estos nitrógenos nos van a dar 8. Entonces ahí ya no coincide. Entonces, como no tenemos problemas de este lado, lo vamos a poner. Vamos a sustituir el 2 por un 8. Y teniendo el 8 del otro lado y de este 8, vamos a decir que este ya también está balanceado. Con un 8 y un 8. Entonces ahora sigue el hidrógeno. De cuál el hidrógeno ahorita afectó este, tendremos 8 hidrógenos. Entonces, viendo del otro lado que tenemos dos hidrógenos y no hay ningún problema, entonces pondríamos 4 para que así nos dé 8 y 8. Entonces, viendo también, multiplicando de este lado, 8 por 3 nos daría 24. Entonces tenemos 24 de este lado. Y ahora vamos a ver si tenemos los 24 de este lado también. Del oxígeno. Entonces vamos a empezar a multiplicar 3 por 3 oxígenos que tenemos aquí. Nos daría 9. Luego más 2 oxígenos. Sí, entonces aquí me equivoqué. Ya, recapacité. Entonces, contando de nuevo que aquí va a estar multiplicando el 3 por 2 nos da 6. Entonces, 6 por 3 nos da 18. Entonces, teniendo estos dos oxígenos nos va a dar 20. Más los 4 de este, tendríamos 24. Entonces, nuestra operación ya está totalmente balanceada y vemos el resultado final, que es que cada uno de ya está totalmente balanceado. Y pues sería todo.